hay una diferencia entre el aprendizaje y el estudio. El estudio son las estrategias y tácticas que uses, pero el aprendizaje es como el proceso cognitivo que pasa dentro de su mente, porque normalmente cuando la gente está estudiando estos conceptos, lo piensan solamente en hechos, pero en realidad con el examen tienes que pensar más en las relaciones entre los conceptos. Porque usted puede fingir y decir, oh ya, yo estoy repasando mis preguntas, pero si sigues haciendo el error otra vez, tras otra vez, tras otra vez, ¿realmente estás aprendiendo? ¿Realmente estás repasando? Entonces, una de las partes importantísimas de la aplicación a ser estudiante de medicina en los Estados Unidos es presentar el examen MCAT, que tú ya nos dijiste, básicamente resume o es un examen sobre todos los requisitos que uno le pueden ver. Me imagino que es biología, también me dijiste que creo que microbiología entraba, pero ese no era... ¿Nos podrías repetir mejor cuáles son las áreas que evalúa? Ya, so hay como, digamos, como cuatro etapas del examen. Primera etapa es como química y física. Y la Ujú, segunda es como CARS, Critical Analysis and Reasoning. O sea, hay que leer como ensayos, tal vez poemas de vez en cuando, y sí, responder con razonamiento y todo eso. La ujú, tercera, ¿qué es la tercera? La tercera es bioquímica y biología. También incluye como fisiología y cosas como así. Y después psicología y sociología. Y dentro de todo eso puede haber como un poco de estadística y todo eso. ok, listo. ¿Qué tan importante es el MCAT para pasar allá? Yo pienso que el MCAT es como un threshold function. O sea, tienes que estar sobre como un nivel y como si estás mucho arriba, no te va a ayudar bastante. Pero para mí, yo quería sacar la nota más alta que yo podía. ¿Por qué? Porque Ujú, yo quería desarrollar mis capacidades de estudiar y yo quería tener como un buen base para la escuela de medicina. Pero si saques como un puntaje de como 80 percentil o algo como así, estarás bien. Porque muchas ok, veces las escuelas de medicina usa ese puntaje como un filtro nomás. Antes no ellos más. usaban ese puntaje para regalar como becas, pero ahora no hacen eso. No hay muchas becas ahora. Ok. ¿Se califica así como en percentiles? Am, no, da como números. Pienso que es como 490, 472 es la nota más Ujú. baja y la nota más arriba es 528. Números bastante raros. Así que por eso Sí, hablo en están curiosos. percentiles. Ya, bastante raro. Ok. No sé por qué. Por eso hablo en percentiles normalmente. Entonces, por lo que tú me estás diciendo, es uno de esos puntajes en donde si uno le va mal, puede ser perjudicial. Si uno le va bien, pues no es que le ayude así mucho, pero por lo menos no es una cosa de la que lo elimina a uno de la competencia, ¿sí? Ya, normalmente si buscas en Reddit o SDN, donde hay mucha gente ansiosa, ellos dirían, oh, no saqué como 95 percentil. Las escuelas de medicina no me van a contestar. Tal vez sí, tal vez no, pero ¿cómo funciona el resto de su aplicación, no? Había una persona en Reddit una vez que dijo, oh, yo saqué una nota perfecta y ni una escuela me contestó. Lo que pasó es que esa persona estaba conduciendo borracho y recibió como un citation hace 2 o 3 Ajá. semanas después de aplicarse. Así que estas banderas rojas siguen siendo parte de su Automáticamente aplicación. Ya. descalificado. Ok, ok, pero pues aún así es una parte muy importante de la aplicación, sobre todo porque uno no quiere que le vaya mal. Ya. Si es en algo similar al USMLE, yo creo que eso debe ser muy estresante, ¿cierto? Prepararse para eso debe ser algo bastante, sí, bastante estresante. ¿Sí es así? Ujú. Ya, la mayoría de los estudiantes y de mis amigos dicen que el MCAT es como la peor parte del proceso, porque estudiar el MCAT es porque sus habilidades no han desarrollado para estudiar tanta información, es tan diferente, porque sí incluye como
asuntos de sus clases, pero lo abarca de una manera bastante diferente y puedes sacar buenas notas en la universidad solamente memorizando conceptos, pero en el MCAT realmente tienes que saber cómo hacer razonamiento con esos conceptos. Así que eso puede ser bastante difícil y por eso da tanta miedo y Claro. lleva tanta peligro, digamos. Algo, por ejemplo, que yo veía bastante en el USMLE, tú me dirás si es parecido del MCAT, era que Ujú, uno podía saber el concepto, pero si uno no sabía cómo utilizarlo, igual iba a tener mal la pregunta. Si es ese tipo de examen en el que uno perfectamente puede saber al derecho al revés, pero ellos van a encontrar la manera de tener que, no sé, por ejemplo, hacer un salto, lo que le dicen como one jump, two jump. Entonces, hacer ujú, un salto en el que uno le toca usar este concepto y relacionarlo con otro. O que lo ujú. van a confundir con dos opciones parecidas. ¿Sí es ese tipo de examen? Sí, ese es tipo de examen, porque normalmente cuando la gente está estudiando estos conceptos o estos asuntos, lo piensan solamente en hechos, pero en realidad en con el examen tienes que pensar más en las relaciones entre los conceptos, porque esas son las cosas que vas a usar para resolver los problemas que ves como en esas preguntas y todo eso. Ujú, Ok. Entonces, con eso ya, con ese contexto ya claro, ¿tú qué consejos recomiendas? Primero que todo, pues si te gustaría compartir tu puntaje y eso, compártelo, pero sobre todo, ¿qué consejos te gustaría decir que fueron extremadamente útiles en tu preparación y al respecto? ujú. Yo saqué como 93 percentil. Ah, Eso es era como un altísimo. 516. Gracias, sí. Am, Felicitaciones, sí. gracias, gracias. Lo que más me encantaba no era recibir ese puntaje, pero finalmente yo podía decir sin vergüenza, regalar consejos a los demás. Porque a mí me gusta enseñar, igualmente como usted. Y yo podía hacer como una presentación para mi universidad y regalar como mi información y mis consejos y todo eso. Y en realidad eso me dio mucha alegría, más que recibir ese puntaje. Am, ¿Cuáles consejos daría? Uno es, hay que enfocarse en el proceso, no en las herramientas. Mucha gente le encanta hablar, hay que usar UWorld, hay que usar este QBank, hay que usar estos textos, hay que usar estos profesores o estos como compañías para ayudarte a aprender la materia y todo eso. Sure, tal vez eso es un punto importante, pero lo que es más importante es cómo vas a estudiar. Y muchas veces cuando hablo con estudiantes, ellos me dicen tanta información sobre cuáles materias van a usar, todos los resources que quieren usar, pero cuando hago una pregunta simple como, ¿por qué la gente puede sacar un puntaje alta en este examen? ¿Por qué? ¿Cómo lo hace? No pueden responder a esa pregunta. O cuando hago una pregunta como, ¿debes hacer preguntas inmediatamente o debes hacer preguntas después de revisar un poco del contenido o algo como así? No pueden responder a esa pregunta. Y en vez de eso, ellos memorizan como tips y tricks. Y como lo han memorizado, no saben cómo usarlo en su contexto o en los contextos de los demás. Así que veo errores bastante raros, donde la gente solamente empieza a hacer preguntas como 3 semanas antes del examen o piensa que tiene que ver muchos videos antes de empezar preguntas o están enfocándose tanto en los resources que ni tienen tiempo para terminar un resource. Todos estos problemas podemos resolverlos si pensamos más en el proceso y menos en los resources y los tools and tips and tricks. Esto será mi primer consejo. La segunda, ¿Sabes qué? ¿Te puedo go ahead. interrumpir ahí un segundo? Lo Mm, que tú dices es una de las cosas que yo había pensado hace mucho tiempo. Me gusta cómo tú lo pones, quiero tu opinión. Yo siempre lo había pensado en que uno nunca debe confundir el fin con el medio. Porque, por ejemplo, mm, entonces, ¿el fin de uno cuál es? El fin de uno es aprender para que le vaya bien en el examen, ¿cierto? ¿Cuál es ujú, el medio? Los recursos. Pero nosotros, para no estar pensando en, uy, este fin tan abstracto como que está por aquí, que no puedo tocar, me enfoco más en el medio. Y poco a poco estoy convirtiendo que mi meta ya no es esto,
sino mi meta es terminar el recurso, mi meta es hacer esto, mi meta es leer estos textos, mi meta. Y poco a poco voy intercambiando los dos. Y eso tiene aspectos prácticos, pero tiene aspectos peligrosos también. Porque tú, como tú Ujú, dijiste, cuando la meta deja de ser la meta y la meta se vuelve el medio se vuelve la meta, qué pena. Ahí entonces pasa, por ejemplo, eso, que alguien dice como, no, pues tengo que terminar este libro. ujú, ¿Está aprendiendo algo del libro? No, pero tengo que terminarlo porque es lo que mi horario dice. Tengo que hacer este ujú, QBank. Y uno va y ve y la persona, por ejemplo, eso me pasó cuando puro comencé. Yo estaba haciendo las preguntas a la carrera porque ujú. mi meta era, tengo que acabar las preguntas. Mi meta no era, tengo que aprender de las preguntas. Yo siento que le pasa a todo el mundo. Entonces no sé si eso describe más o menos también a lo que tú te referías. Ya, eso me suena bastante similar a, ¿cómo se llama esta persona? También enseña como hábitos de estudio. Dr. Justin Sung. Él es de New Zealand. Él es un ex Ah, sí, médico ahí. creo que he Él, visto una vez su canal. sí, sí, él tiene como una distinción conceptual que a mí me encanta y es, hay una diferencia entre el aprendizaje y el estudio. El estudio son las estrategias y tácticas que uses. Leer páginas, hacer preguntas. Pero el aprendizaje es como el proceso cognitivo que pasa dentro de su mente, donde puedes entender la información y usarlo para resolver problemas y todo eso. Y muchas veces la gente le encanta pensar o fijarse más en el estudio que el aprendizaje, porque el aprendizaje es como parece vago. ¿Qué está pasando? No sé si realmente lo sé. Muchas veces hemos sentido antes de un examen, he estudiado, pero no sé si realmente entiendo todo. Así que no sabes qué debes hacer. Y pienso que eso realmente pasa. Debe ser cuando estás estudiando para el USMLE, pero también para el MCAT. Ok. Entonces, excelente el primer consejo. ¿Qué otro tienes? Ujú. Otro será, es parte, el otro será, hay que hacer preguntas. Hay que hacer preguntas lo más temprano que puedas. Pienso que usted dice la misma cosa en sus videos de USMLE, pero es bastante importante. Yo, ¿cómo llamo? Yo llamo esta perspectiva como high volume question approach, donde Ujú. hay que hacer preguntas rápidamente y hay que hacer preguntas como desde el inicio y puedes repasar después de hacer las preguntas o mientras que estás repasando las preguntas. Ahora, he usado este método con 50 estudiantes por este año como un private tutor. He encontrado algunas desventajas. ¿Te puedo contarlos? Claro, me interesaría mucho. Uno es, causa tanta dolor en el mente del estudiante que algunos estudiantes no pueden hacerlo, no pueden seguirlo. O sea, cultiva tanta como cognitive load que no sabe qué hacer con eso y no quieren seguir adelante con el estudio. Así que eso es importante. Y por eso yo pienso que los estudiantes que vienen como de engineering o de los hard sciences sí pueden seguir un high volume question approach mejor porque ellos sí saben o sí están acostumbrados a sentir ese high cognitive load. Pero pienso que tal vez en los asuntos o dominios donde podemos memorizar más cosas sin sentir esa incomodidad, será mucho más difícil. Pienso que eso es una desventaja. En realidad no es una desventaja, pero porque pienso que hay estudios que dicen si estás aumentando el cognitive load, te va a ayudar a acordar la información mejor. Um, Otra desventaja es que podemos um, enfocarnos más en el estudio y menos en el aprendizaje. O sea, mucha gente, yo hice esto cuando yo estaba estudiando, yo pensé, oh, yo tengo que hacer 45 preguntas, porque si no lo hago, soy un fracaso. Eso es lo que voy a decir, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tomo 10 preguntas, pero son sobre asuntos que nunca he repasado? Será mejor gastar mucho energía y tiempo
realmente revisando esos 5 o 10 preguntas, porque me está dando mucho aprendizaje en vez de decir, oh, tengo que hacer 45 preguntas, ahora tengo que ir, no puedo aprender todo. Ahora, hay una diferencia entre enfocarse en detalles que no son importantes y entender conceptos. Obviamente, no hay que enfocarse en detalles que no son importantes, pero la gente lo hace. ¿Por qué? Porque se siente bien entender detalles y Mm, también no duele tanto como entender conceptos con una profundidad donde puedes resolver problemas que nunca has visto antes, ¿no? sí. Yeah. Te ¿Usted puedo tiene detener algo ahí, que es que has decir? dicho demasiadas cosas que me gustaría enfatizar. Ujú, La primera que dijiste es que de hecho pues yo en general no hago private tutoring ni nada por el estilo, pero hay un par de ujú, amigos como bastante cercanos con las que he podido compartir como la experiencia y ese ha sido uno de los problemas que veo constantemente, que a veces la mejor herramienta, porque si uno mira la literatura, esa es la mejor herramienta, lo que le dicen de testing effect, ujú. a veces produce, porque es que le pone a uno de frente todo lo que uno no sabe, le dice a uno una y otra vez, usted no sabe esto, no sabe esto, no sabe esto, y luego uno ve su porcentaje de respuestas correctas y uno no sabe si llorar o renunciar o qué hacer. Eh, y la ciencia dice exactamente que uno aprende de eso, uno aprende los errores, pero es que los errores tienen una carga emocional muy fuerte. Tanto así Ujú, que yo sí creo que, como tú decías, se puede volver una desventaja, porque si al final de cuentas uno de tantos errores uno renuncia, pues uno se volvió su propio peor enemigo. Uno ujú, fue la misma cosa que lo sacó, no lo sacó el MCAT, se sacó uno mismo. Entonces, a eso, algo que nosotros hablamos bastante cuando hicimos el podcast To The Host, ujú, yo le diría a las personas como que de pronto están con eso, aunque tienen esa preocupación, que la mejor manera como de afrontar ese concepto, ese problema, es con lo que hablamos ahí, que es la zona de desarrollo proximal, ¿cierto? Que hay ujú, muchos nombres para eso. El nombre como científico es The 85% Rule for Optimal Learning, como la regla de ujú, 85%, pero en verdad es una regla muy sencilla, pero que ayuda mucho como a orientarse. Porque si uno la dificultad que está haciendo, por ejemplo, no sé, si uno venía de una, como tú decías, de un major que no está como tan acostumbrado a esto, la carga cognitiva sí puede ser muy alta, pero tal vez es demasiado alta. Tal vez la carga de errores que estoy recibiendo es sobreacogedora, entonces renuncio. Entonces, ¿qué estrategias podrían ser ahí? Por ejemplo, no sé si eso se puede en el MCAT, pero en el USMLE hay muchos bancos de preguntas que no le permiten ajustar la dificultad. Entonces, por ejemplo, en ambos se puede hacer. En el del First State también se puede hacer. No sé si en UWorld, pero de golpe sí. Entonces uno le puede bajar un poquito la dificultad para que uno todo el tiempo no esté recibiendo mal tras mal, tras mal, tras mal, sino que uno esté recibiendo como esos positive reinforcement, como esos ujú. de que le están diciendo a uno, mire, usted sabe algunas cositas, como ahí va. So, cerca de ese asunto, es importante cuando estás haciendo preguntas, también tienes que entender cómo repasar sus preguntas. Ahora, en Reddit, en SDN, en el Internet, habrá muchos consejos cómo repasar las preguntas. Usted tiene videos cómo repasar las preguntas, pero solamente usted puede averiguar si realmente estás repasando las preguntas correctamente. Porque usted puede fingir y decir, oh ya, yo estoy repasando mis preguntas, pero si sigues haciendo el error otra vez, tras otra vez, tras otra vez, ¿realmente estás aprendiendo? ¿Realmente estás repasando? Yo siempre hacía un error donde cuando dice accept, yo nunca veía eso. Yo no sé por qué, pero porque yo tenía que hacer ese error por unas semanas. ¿Por qué? Porque mi forma de repasar no era bien. Era como bastante superficial. Yo Ujú. necesitaba como más enfoque. ¿Y por qué hice eso? Es porque yo estaba pensando, estoy gastando tanto tiempo repasando estas preguntas. Debo hacer más preguntas. Eso es el problema, ¿no? Porque estás pensando el tiempo gastado. Eso es estudio. Pero el aprendizaje es diferente. ¿Qué, qué pasa si tomas mucho tiempo, pero aprendes mucho más con eso? En vez de
ir rápidamente por muchas preguntas, pero no aprender muchas cosas. Mm, Así que por eso hay que tener como un poco de fe en el proceso y también necesitas ese growth mindset donde puedes fallar no solamente con las preguntas, pero también como probando estrategias diferentes. Porque si no tienes ese mindset, vas a seguir adelante con los mismos hábitos cognitivos y vas a hacer las mismas errores. Este es, si los estudiantes podían hacer eso, yo no tendría trabajo, porque 80% de mi trabajo como private tutor es decir, wait, ¿qué estabas pensando cuando elegiste esta respuesta? Oh, yo estaba pensando en esto. Oh, wait, yo no debería pensar en eso, porque eso realmente no es importante. Estoy pensando, Dios mío, ellos me están pagando por hacer preguntas. Dios mío. Ellos pueden hacer esas preguntas, pero es bastante difícil. Por Y es eso que no, yo y es digo que que tal, precisamente no las hacen. sí, Ese es el problema, que uno no se detiene a preguntarse a uno mismo cosas. ujú, Uno simplemente ujú. sigue derecho. Ese, Y esa es la cosa. eso es una habilidad que tienes que desarrollar. Esos son como los, ¿cómo usted lo dijo? Sub-skills, que son bastante Mm, importantes para sacar una nota alta o un puntaje alta en el MCAT. ok. Ya, ahora sí me logré acordar de qué es lo que estabas mencionando ahorita, que me Ujú, parece algo crucial. Crucial y sí mm, siento que es algo difícil de explicar, es algo que uno, pero de pronto podemos sacar buenos consejos aquí hablando. ujú, Y es intentar mantener ese balance entre no pasar mucho tiempo como viendo detalles de pronto innecesarios, pero tampoco pasar por encima, ser demasiado superficial y no procesar realmente los conceptos. Porque es como un debate que uno siempre está teniendo. Y, por ejemplo, no sé, yo me puse de meta algo así como 40 preguntas al día, por ejemplo, 40 de un banco de preguntas. Y entonces una vez se encuentras preguntas donde uno se tiene que detener. Y de nuevo uno piensa, ¿será que estoy perdiendo mucho tiempo? Pero estoy aprendiendo. ¿Pero será que lo que estoy aprendiendo son detalles innecesarios o son conceptos relevantes? Em, entonces, eso creo que es algo fundamental. Es de las cosas más difíciles de aprender. No sé, por ejemplo, cómo haciéndole tutorías, como dirigiendo, ayudándole a tus estudiantes, si has encontrado buenos consejos en ese sentido. Yo, uno de los que, como de los que aplico personalmente, es que intento ser muy, intento no ponerle tan, intento no decidir en la primera vez que estoy haciendo algo, por ejemplo, la primera vez que estoy haciendo un banco de preguntas, la primera vez que estoy aprendiendo un tema, intento no decidir mucho qué es concepto, qué es detalle. Simplemente intento como tener una perspectiva como grande de todo. Y la segunda vez que me sale la pregunta, porque la mayoría de los bancos son así, repiten frecuentemente lo importante, la segunda vez que me sale, la segunda vez que veo el tema, ahí digo, ah, esto era un detalle, algo que no tenía que aprenderme, esto era algo así. Y ahí sí, si no lo he aprendido, me enfoco en lo que me tengo que aprender. Eso es lo que hago yo personalmente. No sé tú qué consejos has encontrado buenos. Y eso es algo que yo tenía que aprender después de tomar el MCAT. Y eso es bastante importante, como si hay como capas de aprendizaje en un asunto, donde inmediatamente cuando estás aprendiendo algo, no hay que aprender todo. Tengo una analogía que estoy escribiendo como un artículo en mi Substack. Es, si usted piensa que su mente es como un printer, donde con todos los detalles y todo, estás imprimiendo todo, right? Su mente no funciona como así. En realidad hay que como hacer como un poco de chunking, aprendiendo capa por capa, qué es más, qué son los conceptos más importantes y después qué son los conceptos menos importantes, después los detalles que son bastante importantes y los detalles que solamente tienes que aprender porque será parte de un examen. Hay que aprender las cosas en esa manera y esa forma de pensar es bastante importante para organizar la información en su mente. Y eso es algo que yo no hice cuando yo estaba haciendo preguntas. Y por eso tal vez yo no saqué toda como el efecto de las preguntas, porque no estaba desarrollando mi organización de la información en mi mente. Mm, A mí la analogía que me gusta usar para lo que, justo lo que tú acabas de escribir, es que yo siento que aprender funciona muy parecido a como uno construye una casa.
Uno no construye una Ujú. casa poniendo la puerta así desde, como tú decías, como un printer. Uno no comienza a imprimir la casa así como así. Uno primero pone la subestructura, ¿cierto? Los cimientos. Después uno pone las barras, en donde la casa ni siquiera se observa. Después uno pone el piso. Después las paredes, toda la cosa. Y ya al puro final es que uno añade los cuadros, los espejos. Si uno se pone a colgar un espejo en una estructura que apenas está en el subsuelo, el espejo se va a caer. Entonces yo siento que algo parecido le pasa. Sí, es exactamente lo que tú estabas diciendo. A veces la razón por la que no le cuesta tanto aprender detalles es porque no hay nada sobre qué colgarlos. Entonces a veces vale la pena devolverse un poquito, darse un poquito de tiempo, reforzar eso y después sí continuar. Pero como decíamos ahorita, es muy importante mantener ese balance, porque muchas veces, por ejemplo, hace poquito mi novia estaba pues preparándose para el USMLE y se le salió una pregunta como del metabolismo de los lípidos, ¿cierto? Y dijo como no, necesito repasar un poquito las bases. Se fue y cuando yo llegué, ella básicamente se devolvió hasta la etimología. ¿Por qué el colesterol se llama colesterol? Cosas que realmente no van a salir en el examen. Entonces uno tiene que tener ese, como ese balance de hasta dónde debo construir, pero uno sí tiene que tener unas bases. Sí, y No eso sé. es una habilidad que tienes que desarrollar como todas las otras cosas que hemos abarcado en esta conversación. Por eso hay como tanta miedo en Estados Unidos en las escuelas de medicina, tal vez en otras escuelas de medicina también, cuando dice, oh, ¿qué es high yield? Dígame qué es high yield, porque no lo sé. La razón por la cual es que no sabemos qué es importante, qué no es importante, porque no estamos aprendiendo en esta manera. En Es realidad, muy cierto. no necesitarías que alguien te dice, oh, este es high yield. Puedes saber qué es high yield porque sabes las relaciones entre ese concepto y los otros conceptos y sabes cómo funcionan todos los conceptos entre ese dominio conceptual. Eso es tan cierto. De hecho, yo tengo un video en el canal en inglés, que Ujú, desde hace mucho tiempo he querido quitar, que es como los conceptos más de high yield del USMLE. Y siempre ujú. lo quiero quitar. Esa fue la razón, en realidad, por la que nunca hice un video del Step 2, porque mucha gente me lo ha pedido, pero es que siento que precisamente una de las habilidades fundamentales es ser capaces de uno reconocerlos. Como Ujú. no de coger una lista de temas y comenzar a estudiar uno por uno, sino de uno de tanto practicar y practicar, uno comenzar a darse cuenta, esto es súper importante, esto es súper importante, esto es irrelevante. Esa capacidad de discernir, fundamental. Y es una cosa que uno no puede enseñar así como así, uno tiene que experimentar. Totalmente. Entonces, no sé, ¿tienes algún otro consejo para alguien o alguna otra técnica de estudio que hayas visto que haya sido muy buena en tu preparación? Um, estamos hablando sobre muchos como técnicas y estrategias. Voy a tocar como algo un poco más grande y es, hay que regalar más tiempo a su estudio. ¿Qué digo? ¿Qué estoy diciendo cuando digo este? Lo que estoy diciendo es algo como yo dije antes, si estás haciendo 10 cosas encima de estudiar, será difícil enfocarse en el estudio, aunque hay tiempo en su horario. Y es porque estás gastando energía en otras cosas. Y muchas veces tienes que tomar una decisión y decir, no puedo hacer estas cosas. Por ejemplo, yo estaba estudiando para el MCAT durante el COVID-19, durante el verano, cuando empezaron todo, ¿no? Y yo tenía ganas de seguir adelante con mis investigaciones, siguiendo haciendo voluntarios. Eso era bastante tonto, pero eso es lo que yo quería hacer, ¿right? Y yo quería hacer como tutoring para otras clases encima de estudiar. Eso no era ideal. Y no lo Sí. hice porque uno de mis amigos sentó conmigo y me dijo, oye, no seas una idiota, por favor, estudie solamente para el MCAT, tómalo una vez, destruye ese examen y después puedes seguir adelante con el resto de las cosas. Pero era difícil tomar esa decisión, pero gracias a Dios eso es lo que hice y me ayudó bastante Mm, porque yo podía estudiar para el examen, gracias a Dios sacar un puntaje bastante alta y yo lo podía
yo lo podía hacer sin morir en el intento. Después decir, oh, he sentido burnout por estudiar por un examen. Burnout por un examen. Ni estoy hablando con pacientes. No quiero tener burnout tan temprano. Dios mío. Right? Sí, es Y cierto. eso, para hacer eso hay que tomar decisiones y hay que decir, no puedo hacer esto. Muchas veces cuando hablo con los estudiantes, ellos quieren trabajar mientras que están estudiando porque quieren ganar más dinero. Está bien, pero les digo, no tendrás energía. Usted piensa en su mente, oh ya, después de trabajar 8 horas, yo puedo estudiar unos 3 horas. No, piensas que sí puedes hacerlo, pero en realidad, Mm, ah, ¿cómo sería la calidad de ese estudio? Sería horrible. A mí no me importa si estás sacando notas perfectas en la universidad. La gente normalmente no puede hacer eso y hay que saber eso. Y eso es casi similar a la última como asunto donde estábamos hablando sobre cómo hacer un horario. sí, Pienso claro que que eso uno, sería como mi último mm, consejo. sí, total, que uno a veces uno hace planes como si uno fuera una máquina y uno es un humano Ujú. y eso solo lleva al desastre. Em, y sí, creo que nada más que agregar aquí. Joshua, de nuevo, muchas gracias por todos los consejos de estudio. Ya saben que dejaremos todo ahí abajito por si quieren ver su podcast, por si quieren incluso contratarlo para el MCAT, de que tal alguien esté preparándose por ahí. Y nos vemos entonces en la próxima.